Hola teonautas, me habéis pasado un podcast que a pesar de que hace Navidad ya, pues acaba de salir en abierto ahora en febrero. Es de Gente Muerta, Podimo. Es un podcast de entretenimiento sobre historia. Y han llevado a Néstor Marqués para hablar de la figura de Jesús. Tengo que reconocer que lo he visto y me he quedado un poco... Muy buenas tardes. Pertenece al famoso género Desmontando la Navidad, que todos los años, por esas fechas, pues es un recurso literario de internet. Que si la Navidad no tiene el origen que pensamos, que si la Biblia nos engaña, que si la Iglesia Católica nos engaña, que yo te voy a contar la verdad sobre el nacimiento de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. En el canal ya tenemos como 5 vídeos hablando de esto. Veamos cómo empieza la cosa. Pero es que Jesús ni nació en Belén, ni nació el 25 de diciembre, ni nació en el año 0, digamos. Ninguna de esas tres cosas es verdad, probablemente. Nos han engañado todo este tiempo. Todos Así es. hemos sido Pero engañados pero bueno, totalmente. pero nacería cerca. Por ahí, Sí, exacto. claro. Cerquita. Lo ronda. Claro. Con las dos últimas cosas que dicen no solemos tener problema los cristianos. Está claro que el 25 de diciembre es una celebración litúrgica dentro del calendario romano. Del siglo I. No el día exacto, que el día exacto no se relata en la Biblia. Y también sabemos que el año 0 no existió, pero eso lo sabemos desde primero de la ESO, Geografía e Historia. El año 1 antes de Cristo, el año 1 después de Cristo. Ahora, vamos con lo de que no nació en Belén. Está muy bien, por cierto, que no intenta caer en el cliché este de que la fiesta de la Navidad está sustituyendo en realidad a las Saturnales o al Sol Invicto o no sé qué. Tonterías. Eso ya lo hemos argumentado aquí suficientemente muchas veces. Ahora bien, esta cuestión del nacimiento en Belén nos viene muy bien para comprobar cómo funcionan, pues, algunos historiadores supuestamente objetivos, sin fe. Estamos Claro, en la zona sí. de Galilea, efectivamente, seguramente no en Belén, sino, ¿dónde? En Nazaret. Se llama En Jesús Nazaret. de Nazaret. Pues es probable que Jesús naciera en Nazaret. Fíjate, estaba ahí delante de nosotros la información. Lo todo el teníamos ahí tiempo. y no lo... Por motivos que veremos, hay una corriente historiográfica que dice que Jesús no nació en Belén. Te digo cuál es la dinámica del razonamiento. Leo las únicas fuentes de las que dispongo sobre la infancia de Jesús, que son el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Veo que allí pone que nace en Belén, pero las descarto porque entiendo que mienten, esto siempre según yo, claro. Formulo la hipótesis de que nació en otro sitio, según mis propios argumentos, y doy más importancia a esa hipótesis que a la única fuente de la que dispongo. Y además, esa única fuente a la que le das credibilidad histórica en otra parte del podcast. O sea que reconoces que es la fuente histórica, pero la desechas. ¿Bajo qué argumentos? Bueno, pues esto viene de la escuela de Piñero, Antonio Piñero. Se dice que, como lo llaman Jesús de Nazaret, debe haber nacido en Nazaret, como si alguien de Nazaret no pudiera haber nacido por coyunturas históricas en otro sitio ese día, como si Antonio de Padua, por ejemplo, no hubiera nacido en Lisboa. ¿Y por qué no se llama San Antonio de Lisboa? Que la vaca es de donde pase, no de donde nace. Pero bueno, el caso, que se quitan las fuentes históricas para imaginar datos, y estos datos que se imaginan se predican como dogmas de fe. Pero es que para tus supuestos dogmas, para eso ya me quedo con los míos, que tengo fe, pero no tanta. Esta escuela de pensamiento tiene unos presupuestos que no son históricos, que son filosóficos, y es el materialismo. Y el materialismo está en contra de cualquier tipo de teología. Todo lo que dicte la teología no tiene que ser verdad, no tiene que ser histórico, y por tanto, si Belén como tal tiene un sentido teológico o responde a unas determinadas profecías, por tanto no puede ser histórico. Que me parece muy bien que pienses así. Si eres materialista, vas a pensar que Jesucristo no puede resucitar, y entonces lo interpretarás todo de una manera alternativa. Pero en el fondo, estamos en el debate sobre la filosofía, no sobre la historia. Y yo de filosofía prefiero discutir a nivel académico con filósofos. Si tú partes del presupuesto de que todo lo que dice el cristianismo primitivo es mentira, pues claro, yo también tengo mis propios presupuestos. Y es que lo que dice el cristianismo primitivo es verdad. Pero aquí la historia entra relativamente y dependiendo de la cosita. Pero si tú dices que todas las fuentes históricas de las que disponemos en una época son interesadas, engañosas y falsas en el fondo, creo que el diálogo tiene las patas bastante cortas. Muy interesante aquí lo que dice Calder. O sea, la usas como fuente para unas cosas y para otras no, lo cual ya revela un cierto interés por parte del estudio. Ah, ahora sí. ¿Quieres que hablemos de la que Biblia? interesa, ¿no? Porque para ti la Biblia es un buffet. Que no está mal, no está mal, pero bueno. Pero claro, esta forma tan aparentemente arbitraria de tratar las fuentes históricas te lleva a decir cosas que... Yo, la verdad que algunas cosas de las que se dicen aquí sí que las había oído, pero nunca me había encontrado así tan directamente con una persona que las defendiera. Porque son cosas tan
disparatadas y que tienen tan poco apoyo en los textos evangélicos que, digo, hasta para el historiador ateo estándar, pues son dislates, ¿no? Vamos con dos cositas. Por ejemplo, que Jesús era nacionalista. Y entonces, la visión de Jesús es verdad que era bastante radical y, tengo que decirlo, van a cantar bingo porque le vamos a llamar también nacionalista. Jesús era nacionalista. ¿Vale? Sí, hombre, tenía pinta, ¿eh? La verdad que... Va un poquito por ahí. Nacionalista de Nazaret, claro. De nacionalista, del pueblo judío que quería reunificar a las 12 tribus de Israel. O que Jesús era bastante violento. Nacionalista, beligerante. O sea, esta imagen de Jesús un poco hippie pacifista nos la borramos. Pero... Porque el Jesús de la historia era bastante radical y bastante... ¿Era beligerante? Bastante violento, ¿sí? por lo que parece. ¿Violento? Sí. Llegaba a las manos en algunas ocasiones. Cuéntame caso. ¡Yau! Llevo literalmente 15 años leyendo los 4 evangelios a diario y yo realmente de esto me entero hoy. Aunque seas ateo, piensa en el texto. Vamos a leer los textos con tranquilidad. Vamos con lo de que Jesús era violento. Me estás hablando de un hombre que cuando estaba en el huerto le entrega su amigo, le prende, es arrestado injustamente, llevado ante el Sanedrín, donde es interrogado y acusado en un juicio completamente interesado y falaz. Sufre todo tipo de humillaciones, vejaciones y burlas. Es condenado a la flagelación, sufre azotes, le colocan una corona de espinas, le visten con un manto púrpura, lo ridiculizan como rey de los judíos, luego lo desnudan delante de todos y lo cuelgan en el madero. Y en todo esto, una persona que se mantiene en silencio, pidiendo perdón y justificando a los que le llevan a muerte, tú dices que esta persona es una persona violenta. Y no solo eso, sino desconociendo y no teniendo en cuenta precisamente la recurrente, insistente y molesta predicación de Jesús sobre la paz y la docilidad del corazón. Pongo los ejemplos que me caben en la pantalla, pero es que hay más. ¿Y qué pasa? Que el único episodio donde Jesús se muestra verdaderamente violento, que es la expulsión de los mercaderes del templo, ese sí lo consideras histórico, o haces una interpretación más psicológica. Pues es que hay otros historiadores precisamente que el pasaje de la expulsión de los mercaderes del templo no lo consideran histórico, por la imposibilidad coyuntural de que este episodio se diera frente a los soldados romanos que poblaban esa zona del templo. Pero bueno. Es algunos indicios en los evangelios que nos muestran a Jesús airado, a Jesús muy enfadado, y entonces no nos lo dicen, digamos, de forma totalmente directa, pero sí nos lo van a decir de gente muy cercana a Jesús. Por ejemplo, pero una cosa es que se enfadaran. Esto, no, pero muy enfadado. Paremos ya con esta dictadura, que él se enfada, el tío ya está diciendo que violento, que tal, no sé, pues se enfadó, tenía carácter, carácter. Hombre, estaba... que era el hijo de Dios. A ver, tú eres igual que la gente con la que te suele juntar. Y tenemos aquí a un personaje que es ni más ni menos que San Pedro. Sí. Pedro, uno de sus hombres más cercanos, este sí que era un pie. ¿Cómo? No, y es que encima, claro, cita a Pedro, a quien Jesús le dice, mira, guarda la espada, porque el que espada mata, a espada muere, y le sana la oreja al criado del sumo sacerdote. Es que no se puede poner a Pedro aquí como contrapunto. Es que no. La segunda cosa, o sea, que Jesús es nacionalista. De nuevo, es cierto que Jesús, y de ahí vendrá la confusión, supongo, se siente llamado a predicar en primer lugar a las tribus de Israel. Y que tiene como ese deseo de reunificar a las tribus, pero de manera, no lo olvidemos, escatológica. Que esa es la clave de interpretación del mensaje de Jesús. Pero es que su mensaje colisionó precisamente con sus correligionarios por su apertura universal, que está presente en muchas partes del Evangelio. Para empezar, era de Galilea, a la zona tirando a pagana. Predica en Sirofenicia, en Samaria, en la Decápolis, en Cesarea. Además, sabemos a ciencia cierta, a nivel histórico, que no cumplía con las leyes de pureza étnica, por lo que sabemos. Era crítico a la manera de los profetas con la institución nacional, el templo, que era un centro religioso y étnico, porque era así. Y en realidad Jesús defrauda, como podemos ver de la literalidad de los textos, las expectativas macabeas de sus discípulos, de conseguir una liberación nacional a través de la violencia.
violencia. Pero claro, si consideras que todos los evangelios es mentira, pues entiendo que nuestro diálogo en este punto vuelva a ser bastante complicadillo. Otra de las afirmaciones de Néstor es que los judíos no tuvieron parte en la muerte de Jesús. O sea, los judíos se autoinculpan de esto que está a punto de pasar. El problema es que una vez más todo esto es mentira. Madre mía, es que tiene unos giros este hombre, todo al final si todo es mentira, ¿qué Es nos queda? todo es mentira. No está haciendo nada en contra de los judíos. Está haciendo algo en contra de los romanos. Bueno, pues que la autoridad romana del emperador Tiberio no se puede violar de esa forma y precisamente por eso Jesús va a ser condenado por sedición al Estado romano. Directamente. Entonces, ¿por qué nos quieren vender que los propios judíos le sentenciaron? Pues nos lo quieren vender porque años más tarde, y luego entraremos en este tema, pero ya lo adelanto, el cristianismo, que todavía no lo podemos llamar así realmente, lo van a querer vender a gente romana. A ver, te doy de nuevo la parte de razón. La causa material, por lo que sabemos, del proceso en contra de Jesús que le lleva a la muerte es algo parecido, sí, a la sedición o al alboroto. Pero esto es la excusa que los judíos encuentran para que lo sentencien. Porque ellos no podían sentenciar la muerte. No podían colgarle en una cruz, que era una pena, como sabemos, reservada para los romanos. ¿Qué motivos tenían los judíos para odiar a Jesús? Te preguntarás. Porque claro, pues mira, primero, blasfemia. Jesús en muchas partes de su discurso se está haciendo igual a Dios en muchas de sus palabras y sus gestos proféticos. Por ejemplo, con el perdón de los pecados. ¿Que no me quieres conceder que eso es histórico? Ok, vamos a hablar de otras cosas. Hablemos de la postura crítica que Jesús tenía con el templo. Que esto sacaba de quicio por completo a sus interlocutores, fariseos, maestros de la ley, etc. La particular interpretación que Jesús hacía de las leyes mosaicas, de las leyes de pureza y del Sabbat, del sábado, ojo, esto es muy importante, fueron motivo de controversia más que probable, por lo que sabemos. También su relación con los malditos, con los pecadores, con los publicanos, que eran gente que robaba a sus hermanos judíos para darle dinero a los opresores romanos. Dime tú si hay más motivo para que los judíos tuvieran parte en la muerte de Jesús. Y esto sin hablar de las cuestiones psicológicas normales de que te sale un rivalillo, un adversario dentro del mercado por la atención de los espectadores. Y es que Jesús condena la hipocresía moral de los fariseos y de las autoridades judías. Y es que en realidad ese rechazo a la rebelión armada, cuando dice da a César lo que es del César, se quiere pagar impuestos, pues eso son cosas del Buda. Pues podía ser un motivo de disputa. O sea, lo contrario de lo que se plantea cuando se plantea la figura de un Jesús nacionalista. Él, claro, nos habla de Padre, le dice a Dios, ¿no? Le dice a Yahvé, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso es lo que dice en los evangelios. Y aquí llegamos a otro melón. Probablemente Jesús no se creía hijo de Dios, hijo de Yahvé, de forma física, sino que en este momento él, quizá en el último momento de su vida, creyó que era ese Salvador enviado por Yahvé. A ver, me vais a perdonar un poquito, pero yo creo que aquí hay un poco de intrusismo disciplinar, que es lo que sucede muy frecuentemente cuando el historiador se mete a teólogo. Porque si eres teólogo, en realidad, sabes que esta cuestión de la filiación divina fue vivamente discutida en la iglesia de los primeros siglos. Especialmente en la crisis que desencadenó Pablo de Samosata con su particular interpretación del Evangelio. Pero mira, no quiero meterme ahí porque hoy no estamos hablando de teología, pero vamos a hablar un poquito de, con perdón, sentido común. ¿Tú realmente crees que una persona crucificada está, históricamente, para hacerse planteamientos de largo alcance sobre su autopercepción? Mira, después de haber perdido casi toda su sangre, tortura sin cuento, sin respiración, que en eso consistía, a lo que yo entiendo, la tortura de la cruz, con hipotermia. Y tú dices que ahí en ese momento Jesús descubre o quiere descubrir que él es el Hijo de Dios. Precisamente cuando clama el abandono de Dios sobre él. A ver, es que casi me merece mayor respeto desde el punto de vista académico los argumentos teológicos que dictan que Jesús en la cruz es que en verdad no dijo nada. No digo que asuma eso yo, digo que me parece incluso más razonable. En el último momento no sabía que era el Hijo de Dios. No lo sabía porque eso no entraba dentro de sus planes. Sí, claro, y no iba por ahí diciendo yo soy claro. Él no iba... No. O sea, él no lo sabía. Él no lo sabía. Es que a lo mejor sí, ¿no? Y aquí ni se mencionan los escritos más antiguos de los que disponemos en todo el Nuevo Testamento, que son precisamente los himnos cristológicos. Vamos a repasar un momentito esto, porque
a lo que parece, el himno a los filipenses data de unos años muy tempranos, muy cerquita. Y tienen una altísima cristología. Estamos hablando de entre 7 y 20 años después de la muerte de Jesús. El himno de los filipenses, que Pablo recoge en la carta a los filipenses, que también de por sí es bastante temprana, con toda seguridad. O sea que decir que la alta cristología es fruto de una acomodación romana posterior. Y ya por último está el tema de la resurrección. Obviamente, desde su presupuesto materialista no va a aceptar la resurrección. Entonces va a aceptar todo lo demás. Se explicará que la resurrección surge por lo que sea. Y aquí cada autor pues da su propia explicación, ¿vale? A cada cual va distante a las fuentes históricas. Ya está. Es que en eso no voy a entrar. Pero es que ahí no voy a entrar porque aquí no se están dando en este podcast argumentos genuinamente históricos. Lo que hay es un presupuesto materialista por el cual hay que darle otra interpretación histórica al suceso de la resurrección. Pero repito, esto es una decisión filosófica, no teológica ni histórica. Y caemos en clichés, pues como lo de la fosa común. Obviamente tenemos que entender que Jesús acabó en una fosa común y que la vida de Jesús de Nazaret acaba ahí. Enterrado en una fosa común como todos los condenados a muerte por la crucifixión. A ver, es cierto, sí que es lo probable que si te ajustician es que vayas a una fosa, pero ¿tendría que ser así obligatoriamente el caso? Mira, partimos de que todos los testimonios de los que disponemos, que son de distinta procedencia, muchos de ellos, establecen que Jesús fue enterrado en una tumba. Y nos consta que Jesús tenía discípulos en el mismísimo Sanedrín y entre algunas de las autoridades judías. Y también sabemos que se han encontrado ajusticiados a muerte del siglo I que tenían su propia tumba, como Yohanan ben Jacob, que se descubrió en el año 68. Pues te digo que todo al final tiene mucho más de hipótesis que de serias conclusiones históricas. Pero es que al final todo tiene pues mucho de conjetural, pues como es obvio, pues. Yo no sé mucho de historia profunda, la verdad. Pero aquí hay muchas cosas que la verdad que me llaman bastante la atención. Yo no soy quien, desde luego, para contraargumentar todo esto. Por eso tengo varios buenísimos amigos historiadores que sí podrían hacerlo de manera autorizada. Yo lo que me planteo es sobre todo un interrogante. Me gustaría saber qué piensan los colegas historiadores sobre esto. Me gustaría saber, por ejemplo, qué piensan de esto de la crisis milenarista esta del año 1000, que se afirma también al final del vídeo. Apocalipsis dicen, espera, que han pasado 1000 años desde aquello. Es ahora cuando viene el apocalipsis, es ahora el fin del mundo. Que yo, de verdad, de lo poco que sé de historia, ya daba por sentado que esto era un mito sobre la Edad Media y que los documentos de la época muestran que fue un año perfectamente tranquilo, sin señales de un pánico generalizado, y que esta visión del año 1000, de este periodo medieval, era un bulo del siglo XIX, como casi todo. Sí que me cae bien que quiere ir a misa en latín. En eso estamos muy de acuerdo. Ojalá Néstor y yo algún día, de verdad, vamos a misa en latín, que todavía hay alguna por ahí. Si el Concilio Vaticano II no hubiera existido y las misas se siguieran dando en latín, yo estaba el primero escuchando misa en latín porque me flipa. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero sobre este trabajo histórico, no solo de él, sino de la escuela de pensamiento que él representa, pues nada, que en el fondo al final, a través de un proceso supuestamente riguroso de pensamiento histórico, lo que te encuentras es a un Jesús a tu medida. Ya está. Que esta respuesta que yo estoy haciendo pues no supone nada y ni la verán. Esto es un podcast de entretenimiento, no de historia, en un sentido académico. Y aquí lo que han hecho es, entre todas las opciones de la crítica sobre Jesús, entre todas esas opciones, pues han elegido una. Ya está, pero podría haber sido otra, ¿eh? Porque puestos a eliminar las fuentes históricas de las que disponemos, pues tú ya piensas lo que te dé la gana. Pero eso lo es una elección basada en hipótesis. En cambio, la Iglesia es la misma Iglesia que vio nacer esos textos que los historiadores, supuestamente críticos, desde fuera están interpretando. Y un texto no puede ser interpretado al margen del espíritu con el que fue escrito. Y de ese espíritu sabemos un poquito más dentro que fuera. La Iglesia ha hecho un análisis brutal de la Sagrada Escritura durante 2000 años de historia. Y no solo bajo supuesto supersticioso, sino también, y especialmente en las últimas décadas, a través de los métodos histórico-críticos. Y cuando ha tenido que someter a crítica algunas de las certezas históricas que tenía sobre la figura de Jesús de Nazaret, lo ha hecho. Por tanto, sígueme para más contenido. No te olvides de pasarte por el curso completo de teología, donde tengo a mis queridos teofanistas que hacen posible este canal. Aquí los tenéis. Y a todos los teofantas que colaboran también con nosotros y están ahí al pie del cañón. Y a pesar de que la historia no es mi especialidad, espero que podamos hablar de esto también en las sesiones de los martes. Y un abrazo a todo el equipo de Gente Muerta, que yo os quiero un botón, y a Néstor Marqués os quiero a todos guapos. Venga, familia, y que viva Dios.